Feliz sábado, estamos contentos de traer la palabra del Señor en esta mañana. Queremos hacerlo de una forma amena, dinámica. Yo les invito a que me acompañen en estos minutos. Les pido ahí donde estén que me acompañen a orar. Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu, Señor, que nos mandas a fortalecernos. Esta mañana queremos conocerte más por medio de tu palabra. Por favor, empodéranos, haz eso una realidad. Pedimos, Señor, también por los enfermos. Ya son muchos los que llegan a nuestros oídos, Señor. Bendíceles, Señor, que ellos también puedan sentir tu mano que los soba, que los sana, Señor, y puedan entender y comprender tu amor y acercarse más a ti también. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, en esta mañana tenemos este tema, lo podríamos titular Nuestra fortaleza. También podríamos decir nuestros baluartes y confianza. ¿Y qué es esto de fortaleza? Bien, pues vamos a definir lo que es una fortaleza. Y antes que nada, si todo el mensaje se pierde, me gustaría que te quedes con esto. El objetivo es mostrar a Cristo como nuestra fortaleza y los baluartes, el bastión que Él ha dejado para que podamos decir, así como el salmista en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que no temas, que podamos estar confiados. ¿Qué es esto de fortaleza? Bueno, militarmente hablando, una fortaleza describe a un espacio o lugar fortificado que está acondicionado para soportar los ataques o invasiones aún prolongadas por muchos tiempos, muchos años a veces, de los enemigos. Pero también es un lugar para coordinar ofensivas, no nada más pasivo, sino es un lugar donde tú armas tu contraestrategia y puedes entonces defenderte. Un castillo y una ciudadela amurallada, por ejemplo, son fortalezas. Asimismo, hay que decir que hay partes de las fortalezas que se conocen como baluarte. Está la fortaleza en sí, y están los baluartes. ¿Qué es un baluarte? En ocasiones también se le conoce como bastión. Y esto es el sitio que está proyectado hacia la parte externa de las paredes, de las murallas. Y por lo típico es en forma pentagonal porque se dice que resiste mucho más, se vuelve mucho más fuerte de esta forma. Y es el punto más sólido y fuerte para hacer esas tareas defensivas y ofensivas. Así que hemos ahora definido lo que es militarmente, es un recinto fortificado para resistir ataques de los enemigos y organizar ofensiva en una guerra como un fuerte militar. Muy bien, ese es un fuerte, una fortaleza. Pero la fortaleza implica mucho más que solamente un refugio pasivo, una caverna donde te metes y no quieres saber de nada. Es mucho más que eso, queridos. También se dice que la fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir. Así que ya ahora estamos ampliando el significado de la palabra fortaleza y de lo que la palabra en sí nos comunica. Una cosa, la capacidad de una cosa, de una persona para sostener, soportar o resistir algo. Virtud que confiere valor para soportar la adversidad y resistir los peligros. Le vamos añadiendo capas de significado a este concepto. Entonces son virtudes también que confieren. Y también es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Eso es lo que el diccionario define como fortaleza.
Y parte clave, hemos dicho, de estas fortalezas es un baluarte, es un bastión. La palabra baluarte en sí creo que es de origen francés antiguo, neerlandés y alemán moderno, que comunica una obra hecha con vigas gruesas, una obra, una estructura, un edificio que está hecho con vigas gruesas, con varillas, varillones, no sé cómo le digan ustedes, con cemento, que es sólida. Eso es lo que la palabra en sí comunica. Dice, cosa, persona o lugar al que se le concede un carácter representativo de algo que es su fortaleza o resistencia, que sirve de protección o de defensa. Ese es un baluarte, queridos. Es algo impresionante. No sé si tú has tenido el privilegio o no de visitar algunos de estos castillos antiguos, como algunos de ellos tienen paredes de varios metros de ancho, piedras enormes de muchas toneladas para poder ser fortalezas, para resistir ataques y para armar ofensivas. Así que ahora estamos describiendo no nada más lo militar y lo físico, sino también hemos descrito mental, moral y espiritual. Vamos a entrar en esta definición. Así que vemos que el concepto es múltiple y se lo presenta como sinónimo de fuerza o de vigor, de firmeza y resistencia. Hemos dicho militar, física, mental, moral y espiritual. Pero hay un problema, queridos. Hay un problema grande, grande, que Dios ve. El problema es en qué pone la gente su confianza, en qué convierte a su fortaleza, cuál es su baluarte o sus baluartes, para qué vive la gente o su propósito, cuál es el enfoque número uno en su vida, en otras palabras. Bueno, indagando, investigando, viendo, me di cuenta que estos son algunas, la lista no es exhaustiva, pero nos da una buena pauta para entender en qué confía la gente. Entre las más comunes se encuentra que la gente pone su confianza, vuelve su fortaleza, la posesión y la posición. En otras palabras, el dinero, el banco, la finanza, la casa, la finca, el terreno, de ese tipo de cosas hace la gente su fortaleza. El estatus, o sea, y a quién yo conozco y con quién me relaciono. Algunos construyen cuartos, los vuelven en fortalezas dentro de su casa. Este cuarto tiene unas paredes que son sólidas y una puerta que mira, no importa si entran, aquí yo puedo estar, tengo comida, tengo agua, hay una línea de teléfono, estoy seguro. Escondites secretos. Otros encuentran cuevas y hacen bunkers. Yo estuve leyendo un poco de los bunkers y es increíble. Los magnates, muchos tienen cuevas, bunkers. Tienen ahí comida para varias décadas. Pueden recrear su oxígeno. Tienen agua y pueden vivir muy cómodos. Y ellos ahí ponen su confianza. Otros ponen como fortaleza la inteligencia, la escuela, las ciencias, la sabiduría humana. Me hace recordar el refrán que dice: la ignorancia es muy confiada. Hay que tener cuidado. Otros ponen la salud física, el físico también, que son apuestos, que son fuertes, que son sanos, y convierten de eso en su fortaleza. Bueno, no quiero entrar en historias porque no me va a dar el tiempo. Y tal vez uno que otro no me perdone con el tiempo, así que voy a continuar. Otros hemos puesto como nuestras fortalezas el trabajo o los negocios, la economía. Tal vez la familia.
la misma iglesia, la religión. Tristemente, también en dioses falsos. Ahí en Daniel describe el Dios de las fortalezas inexpugnables. Lo vamos a ver un poco más detallado más adelante, pero es interesante en qué estamos poniendo, en qué estamos convirtiendo en nuestra fortaleza y baluartes. Otros ponen en estatuas, en imágenes, en medallones, en horóscopos, en la buena suerte y cosas de fortuna y demás. La política, el gobierno, la militar, otras personas. Entonces, tratamos de convertir en nuestra fortaleza. Recuerde, este es el problema grande, el problema que Dios ve, que en realidad no son fortalezas, pero así los construimos nosotros. Otros ponen su confianza en las armas, las pistolas y escopetas, rifles, ametralladoras, cosas semejantes. Me hace recordar al señor Medina y a Manolo. Señor Medina no confiaba mucho en Dios, decía que Dios no era tan tangible como sus pistolas y su escopeta, que eso sí era tangible. Su esposa le recordaba, ora, mira, pídele a Dios, acércate. Le decía, no, eso es perder el tiempo. Y un día el señor Medina era guardia de cierto negocio y sorprendió a un ladrón tratando de quebrar la caja fuerte. Era Manolo. Y Manolo quiso hacer un trato con el señor Medina. Me dijo, mira, a mí ya me han fichado varias veces, voy otra vez y me da mucho tiempo. Mejor vamos a repartirnos lo que hay en la caja fuerte. Es una buena cantidad de dinero, una gran tajada. El señor Medina dijo, no. Llamó a la policía arrestó a Manolo, se lo llevó. Pasaron muchos años. Cuando el señor Medina recibió, Manolo le dijo, me regreso un segundo. Manolo le dijo al señor Medina, mira, escúchame bien, te voy a matar. Señor Medina dijo, ¿tú qué me vas a matar? Tú vas a la cárcel. Manolo no se olvidó. Manolo estuvo en la cárcel, ya estaba por salir, y el alguacil de la cárcel, el carcelero, le mandó una carta. En ese tiempo había cartas. Señor Medina, por lo general no hago esto. Por lo general los presos dicen muchas cosas, no las cumplen, pero veo que Manolo le va a quitar su vida. Por favor, protéjase y pida protección. Le llegó la carta al señor Medina. La esposa la leyó y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir ayuda? ¿Vamos a orar? ¿Vas a pedirle a la policía que proteja? Y él se rió y dijo, no, mujer, yo confío en mis pistolas, mi escopeta, las voy a alistar. No te preocupes. En efecto, Manolo salió de la cárcel y fue a buscarlo. Y en una de esas tardes donde no estaba la familia, Manolo se metió a la casa y estaba esperando al señor Medina. Para su sorpresa, el señor Medina dejó a su esposa y a sus lindos hijos, pero tuvo que regresarse a la oficina. La esposa entró y los hijos, y la esposa estaba nerviosa y le dijo a sus hijos, vamos a orar, a pedir la protección de Dios. Y allí orando y Manolo escuchando. Y el joven, el hijo del señor Medina, empezó a hablar mal de Manolo. Y la mamá de él, la esposa del señor Medina, le dijo, hijo, hay que pedir por Manolo. Dios también ama a Manolo. Tal vez no es tan malo. Y el hijo se rió y dijo, no, es nuestro enemigo. Y la mamá le leyó el pasaje donde Jesús decía, ama a tu enemigo. Y el hijo dijo, bueno, está bien. Y la niña chiquita, la hija del señor Medina, estaba oyendo todo este diálogo con la mamá y su hermano. Y ella dijo, yo quiero orar por Manolo. Y empezó a pedir bendiciones por Manolo. Y aunque él quiere matar a mi padre, bendícelo, Señor, ayúdalo para que no lo haga. Ni mi padre tampoco le haga daño. Que te conozcan.
Y la chiquita oró como pudo. Y se despidieron y se fueron. Y Manolo estaba listo, tenía el gatillo listo. Pero se puso a pensar, dijo, wow, están orando por mí. Y agarró la Biblia, ya que la madre y los niños se fueron a dormir arriba. Y agarró esa misma Biblia donde la madre le había dicho, que Jesús había dicho, amarás a tus enemigos. Y la empezó a leer, a contemplar. Pero se quedó en la casa. Dijo, voy a matar a Medina. Después de varios tiempos, llegó el señor Medina. Entró a la casa como si nada y fue a dormir a la habitación. Manolo desistió de matarlo y se fue de la casa. Se llevó la Biblia, la que habían leído, pero antes había hecho una nota. Y por la mañana la esposa del señor Medina se despertó y vio la nota donde en el lugar de la Biblia no estaba la Biblia, leyó la nota y toda conmovida fue con el señor Medina y dijo, mira, levántate, aquí ha estado Manolo anoche, nos pudo haber matado a todos. Y él, oh, mis pistolas. Y dijo, espérate, mira lo que dice, que él ha decidido no matarte por la oración que hizo tu hija y que él quiere conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Querido, del resto es historia. La historia es linda, no se las voy a acabar de contar, pero no fueron por las pistolas, sino por las oraciones que construyeron su esposa y su niña en el Dios vivo, que el señor Medina estaba vivo y muy probable que sus hijos también. ¿En qué más podemos poner nuestra fortaleza? Tal vez en ti mismo, en el yo, en yo mismo. Ah, queridos, Dios nos quiere librar del yo. Hay un refrán que dice, a muchos perderse vi, por mucho fiar de sí. No te fíes de ti mismo. Discúlpame, pero aunque queremos hacer el bien, no somos tan fiables como pensamos. Hay que dejar que Dios trabaje en nosotros. Nótese que las mayorías de estas fortalezas poseen grandes ventajas y sin duda muchas de ellas son muy buenas, llenas de virtud. Pero, ¿qué lugar ocupan en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupan en tu vida, en mi vida? Son buenas en la medida que las usemos y las disfrutemos de una manera sana, balanceada, apropiada. Pero descarguemos nuestra confianza no en estas virtudes, sino en Él, en aquel que nos da estas virtudes, queridos. Dios ve que el problema es grande, nos supera. ¿Qué ponemos, qué situamos, qué colocamos? Esa es nuestra fortaleza, que colocamos antes de Él. El diagnóstico de esta situación no es muy bueno. El diagnóstico es que cuando conocemos a Dios y no nos da por entenderlo y conocerlo, o que cuando no nos interesamos en Él, convertimos estas fortalezas en fortalezas inexpugnables, como si nunca se fueran a derrumbar, como si fueran impenetrables. Tristemente, estamos depositando nuestra confianza en un Dios ajeno, dice Daniel 11:39 y 2 de Corintios 10:4. Dios dice en Nahum 3:12, todas tus fortalezas serán cual higuera con brevas. ¿Y qué es brevas? Brevas es la primera cosecha de los higos y parece que son mucho más delicadas.
que los higos que le siguen. Si les mueves tantito, se caen. Si viene un viento, las tumba. Y dice así, que todas tus fortalezas serán como higuera con brevas, que si las sacuden, cae en la boca del que las ha de comer. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero tristemente el problema, dice aquí, es: y no quisisteis. Isaías 30:15. Nuestro problema es grande cuando no queremos, querido, o cuando ponemos otras cosas por encima de Dios, aunque son buenas, aunque son nobles y dignas, pero tienen su lugar. Y parte de esta fortaleza Dios ha estructurado o le ha añadido a la estructura de la fortaleza, que es en sí toda la fortaleza, baluartes. Y queremos ver 3 baluartes. Hay más, pero por el tiempo solo queremos ver 3. Uno de ellos, el primero que vamos a ver, es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la Biblia. Dice así el salmista en Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, no en su propia ley. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué nos vamos a limpiar tú y yo? ¿Cómo vamos a saber lo que nos ayuda? Con la palabra de Dios. Dice, con guardar tu palabra. Y dice así el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es Salmo 119, precioso. La ley de Dios es un baluarte, es parte de esa estructura fuerte, la fortaleza que no se derrumba, queridos, que está ahí para educarnos, para enseñarnos. Jesús en San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tú quieres conocer a Jesús? Toma su palabra, cómetela, anda en sus caminos y vas a ser bienaventurado y vas a conocer a Jesús y vas a conocer al Padre. Queridos, Dios quiere que seamos guardados irreprensiblemente para ir con Él, pero podemos estar ya aquí viviendo esa bendición. San Juan 17:17 dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos hace puros. Recuerda, el baluarte es parte de la fortaleza, de la estructura. Es una base, es un sostén, es un soporte, tiene un fundamento fuerte, unas vigas gruesas. Escudriñemos la palabra de Dios, que nos enseña las valiosas verdades de las sagradas escrituras, las verdades eternas. Dediquemos nuestros pensamientos, aptitudes y habilidades al estudio de los pensamientos de Dios. ¿Quieres saber qué piensa Dios? Lee la Biblia, escudriñala, ahí está el pensamiento de Dios. Estudiemos no la filosofía de los humanos, las conjeturas humanas, las cosas que no perduran, sino escudriñemos a aquel que tiene la verdad. Ninguna otra literatura puede compararse con el valor y el poder de la escritura de Dios, ni una. Como dijo aquel viejo reformador, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. ¿Qué es un yunque? Un yunque es una plancha maciza de metal, donde el herrero trabaja y le da forma.
le da forma y de ahí ese yunque resiste y se gastan muchos martillos falsos. Queridos, ya no desgastes tu martillo. Ve a la Biblia, ve al yunque, ya no le estés dando a la Biblia que no, que es que la Biblia que se contradice, que es que la ciencia dice. La ciencia es de Dios. No compres todo lo que el hombre le dice ciencia, ni tampoco religión. No todo es ciencia, es pseudociencia, es teología vana, si así se puede decir, de Dios también. Pero la Biblia podemos confiar. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios, de lo divino, de Cristo, aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación de carácter. Al ser recibidas las verdades de la Biblia, nos van a dar fuerzas y vamos a poder entender estos principios que nos capacitan para vivir aquí una vida de una magnitud increíble. Nos van a capacitar para resistir cualquier tentación, queridos. La palabra de Dios. Lo lamento, voy rápido. Cada uno de estos puntos podríamos predicar por muchas horas, pero hay un punto, el punto mayor, la fortaleza en mayúscula que queremos llevar. Y estos solo son los baluartes de cómo Dios construye esta fortaleza. Baluarte número 2 es la iglesia, queridos. Sí, la iglesia, pero ¿cuál iglesia? Es la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa? Es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, en Jesús, con Jesús. Dice así Jesús, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo leímos hace rato. Esa es la iglesia, el que tiene sus mandamientos y los guarda. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto está en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Este es Pablo, el gran Pablo, el tremendo Pablo, el apóstol Pablo, el que estuvo con Jesús 3 años aprendiendo de Jesús. Le está escribiendo a Timoteo y le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es esta casa de Dios? Esa iglesia del Dios viviente, ¿qué es? Dice, columna y baluarte de la verdad. Recuerda el baluarte, el bastión. Es base, sostén, soporte, el fundamento. La iglesia de personas redimidas, ocupadas activamente en el programa de restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, es una de las principales demostraciones de la suprema eficiencia de la verdad. Tú y yo necesitamos ser esa iglesia de Cristo, la iglesia pura, para poder mostrarle al mundo la verdad, esa suprema eficacia se ve, se hace visible a través de una iglesia fuerte. No es suficiente, querido, un simple asentimiento, un simple decir, sí, esos principios son nobles, son verdad, esos principios valen la pena. No es suficiente decirlo, necesitamos vivirlo. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que sostiene en un mundo en rebelión. Es verdad, querido, la iglesia, no la de Cristo, pero la que se dice ser de Cristo, ojo, por favor, sígueme, por favor, con amor lo digo, pero hay muchas iglesias y solo hay una verdadera, solo hay una. Y las otras iglesias, una de ellas, que es madre de las rameras, Babilonia, confusión, Roma, ha hecho mucho daño. Y en el nombre de Dios,
y hace atrocidades. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Tú y yo necesitamos entender la iglesia de Cristo. Y discúlpame, voy a hablar de esta manera. No me gusta hacerlo, pero hay personas que dicen, no importa cuál iglesia tú vayas, con que tú vayas es suficiente. Dios está en todo lugar. Parte de eso es gran mentira, con un poquito de verdad. No importa lo que tú comes, no importa que tú tomes cloro en lugar de agua, no importa qué llantas le pongas a tu automóvil, ponle unas usadas, las que tienen, nosotros decimos bolas, las que ya están para reventarse. No importa qué aceite le pones a tu automóvil, ponle aceite de oliva porque es muy bueno para tu cuerpo. A ver qué pasa al motor, a ver si resisten esas válvulas y pistones y todo lo demás que necesita ser engrasado por un buen aceite. Así que yo te ruego y te digo que sí importa, querido, la iglesia. Es la de Cristo, recuerda, la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de en y con Jesús. No es la que tiene tradiciones humanas. Y muchos en la iglesia hacen vagabunderías y traicionan. Muchos dicen, es que hay muchos hipócritas. Es verdad, queridos, pero recuerda, la iglesia es un hospital donde estamos enfermos. Y muchos aceptan el medicamento y se lo toman con gozo y se abstienen de lo que les hizo daño. Otros no. Muchos enfermos. Pero ven, querido, para que sigas conociendo la verdad, para que sigas conociendo a Cristo. Tente amor y respeto. Busca la iglesia verdadera, querido. No te conformes, así como no nos conformamos con cualquier cosa para nuestro bien, sino que buscamos lo bueno, lo puro, lo afable, lo verdadero. Así la iglesia. Esa es la iglesia. Está organizada para servir y su misión es anunciar el evangelio al mundo, atraerlos a los pies de Cristo. Los miembros de la iglesia verdadera, tú y yo, los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, hemos de revelar su gloria. Ya no, tú y yo no podemos estar mezclados en el mundo, vivir como el mundo vive, querido. La iglesia es la depositoria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante su iglesia se manifestará con el tiempo el despliegue final y pleno del amor de Dios. Eso está en nuestra elevada vocación, página 151. La iglesia, querido, pura, la iglesia de Cristo es un bastión, es un refugio para ti, para mí, es parte de esa fortaleza que Dios ha creado y nos ha regalado. ¿Qué más? ¿Qué más es baluarte o bastión? Parte de esta formidable fortaleza de Dios. Bueno, el punto número 3 es la oración. Y aquí está una pregunta, la del millón si quieres llamarle. Y la pregunta ¿es Dios confiable? Ahí está todo, ahí radica todo. Por eso vemos a Dios como con confianza y a la vez nos mantenemos lejos de Él. Bueno, sí, pero quién sabe, mira, queridos, ¿es Dios confiable? ¿Confió Eva en Dios? Satanás le dijo, mira, yo no creo que Dios es tan confiable. ¿Tú qué crees de Dios? ¿Es Dios confiable? La oración, queridos. Dios ha hecho de la oración algo que, mire, precioso, que hay que usar más. Hay que usar más. Conforme más oro, más me doy cuenta de mi necesidad de Dios. De mi tan mezquina. Me voy a dejar de mí. Vamos a la oración. Esto de la oración lo podemos entender y comprender más, queridos. En Génesis 32, ahí está Jacob. Y Jacob estaba sumamente angustiado. ¿Por qué? Él había traicionado a su hermano y a su padre. Había huido.
Y ahora regresaba porque ya no era muy bienvenido donde él había ido, allá con su suegro Labán. Ya no cabía allá con Labán y regresaba a su tierra de sus padres, pero estaba sumamente angustiado. ¿Por qué? Porque él escuchó que Esaú venía con 400 mercenarios, 400 hombres de guerra para recibirlo. ¿Qué recepción es esa? Que venga alguien con 400 soldados, mercenarios, 400 matones, asesinos a sueldo. Estaba aterrorizado, con gran temor y angustia. Cuando Jacob huía, Dios se le había revelado en sueños. Y Dios le había dado una promesa, porque aunque Jacob era un bandido, era un mentiroso, eso es su nombre, engañador, estafador, usurpador, mentiroso. Él quería conocer a Dios. Él quería ser espiritual. Y eso le valió para que Dios se le revelara. Tú y yo estamos aquí porque queremos conocer a Dios. No aflojes tu paso, querido. Sigue, intenta, pídele a Dios. Y mire qué pasó. Jacob al volver esa noche estaba tan angustiado que le recordó a Dios y le dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y yo te haré bien, etcétera, etcétera. Le recordó a Dios: mira, tú me dijiste, eres confiable, tu palabra es confiable. Muéstrame que sí. Estaba angustiado. Y mire su oración. Interesante ver que Jacob todavía no decía mi Dios. Él hasta este punto decía Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. No, Dios estaba ahí, pero no lo había reconocido como su Dios. Lo estaba probando, lo estaba estudiando, lo estaba viendo. Y como le gustaban cosas, era espiritual, pero a la vez le gustaba vivir en el mundo. Todavía no lo había hecho su Dios. Tal vez tú y yo nos encontramos como Jacob. Mira lo que pasó. Jacob le pide a Dios y le dice así en 32:11, Génesis 32:11. Dice: líbrame, líbrame, Señor, líbrame ahora de la mano de mi hermano. ¿Por qué? De la mano de Esaú, porque le temo. Tal vez tú y yo no tenemos un hermano que nos está acosando para matarnos. Yo he entendido que Esaú en mi vida soy yo. Yo mismo me temo a mí y le he pedido a Dios que me libre de mí mismo porque me temo, porque cometo y pienso y hago cosas que veo que me destruyen. Así que líbrame, Señor, socórreme de mí mismo. Pero Esaú estaba angustiado y esa noche él apartó sus campamentos. Miren, le habían salido ángeles, vio un campamento de ángeles, pero no le bastaron. Había un terror en su alma. Dios le mandó ángeles, no le bastó. Dios había hablado, no le bastó. ¿Y qué pasó esa noche? Así quedó Jacob solo porque él pasó el río Jaboc y quedó toda la noche orando, derramando su alma, velando, implorando. Pero no era para convencer a Dios, él estaba luchando con él mismo. Estaba pasando delante de él toda su vida, toda la basura, y ya no quiero, Señor, quítamelo, eso, perdóname. Me hice daño a mis familiares, hice daño a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hijas, a mis mujeres, a mis esposas. Perdóname, Señor. Y él estaba ahí. Y dice así, y el 24 dice: así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Mira, hay que tener cuidado cuando uno lee la Biblia y ver las pistas. Dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
No dice que luchó contra él. Si alguien lucha contigo, se une a ti. No está luchando contra ti. Muchas veces vemos que, como si Dios estuviera luchando en contra de mí. Y Dios me aplasta y está jugando conmigo y me suelta la correa y me ala otra vez y me lastimo. No. Dios está luchando contigo. Está luchando conmigo a nuestro favor. ¿Por qué? Mire, aquí está toda la pista en la Biblia. Ahí está. Dice así el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, este es el ángel de Jehová, este es Jesús. No hay tiempo, discúlpeme, para meterme a profundizar en eso, pero créame, porque yo le creo a la escritura. Ahí está Jesús. Dios le mandó ángeles, no le bastaron ángeles, tuvo que venir Jesús a resolver, a hacer su fortaleza. Y mire qué pasó. Que dice que cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Si Dios quiere, le hubiera descoyuntado, por no decir matarlo, porque muchos creen que le iba a matar ahí. Si Dios hubiera querido desde el principio, le toca el muslo. Dice que no podía con él, no era físicamente, era que no le podía cambiar la mente. Jacob estaba aferrado y pegado y había hecho cosas para calmar la ira de Saúl, pero seguía luchando porque los baluartes que él había puesto, la fortaleza, no era Jehová en sí. Y cuando Jacob, que luchaba con fuerzas casi ultrahumanas, porque era humano, no podemos decir ultrahumana, no, pero casi con toda su fuerza, con todo su vigor, y vio que no movía este ángel, que el pensamiento no le daba, y que nomás le hizo así y lo desbarató. Mire, yo tuve un dolor, mi esposa es testigo, esta semana, ¿verdad, mi amor? Dice que sí. Me dio un dolor ahí en el socket, no sé cómo decirlo, donde está la cadera, y la cadera es esta, la coyuntura, ¿sí? Y ahí está la pierna, y me dio un dolor que caminaba como si estuviera renco. Perdón, dice que renco no es palabra. Disculpen mi español, que es corto. Caminaba cojo. Gracias, mi amor. Caminaba cojo. Y no podía dormir, y me gusta dormir en cierta posición, y me ponía así, y me dolía, y me despertaba toda la noche. Y dije, no, Señor, algo hice mal, algo estiré, moví, caminamos mucho la semana pasada, caí en cuenta, me había comprado unos tenis para caminar en excursión nuevos, y tienen un tacón, y los tacones no van conmigo, tienen que ser planos porque mi pie es plano. Y ahí caí en cuenta y dije, caminé con él toda la semana porque estaban muy cómodos, y no son cómodos. Y Jacob ahí se desconchinfló. Disculpen mi español, tampoco algunos van a entenderlo. Se desbarató, no resistió cuando el ángel de Jehová, que es Jesús, ángel no, es el título. Jesús le toca el muslo así, ¡pum! Y Jacob cae como un títere. Y entonces el hombre volvió en sí y ahora lo agarró. Y el ángel le dijo, el 26, Génesis 32, 26, y dijo, déjame porque raya el alba, ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cómo Jacob le hubiera podido pedir una bendición si el ángel estaba luchando contra él? No era contra él, era con él. El ángel de Jehová está luchando contigo y conmigo para sacar todas esas falsas fortalezas. Querido, Dios te quiere librar, te quiere sanar a ti y a mí. Dejémosle. Y ahí el ángel le bendice. Y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, ya no vamos a decir que tú eres estafador, engañador, mentiroso, usurpador. Tú ya no eres aquel hombre, tú vas a nacer de nuevo. Lo que hablaban esta mañana, el pastor y José, y ustedes comentaban y hablaban.
Hay que nacer de nuevo. Y ahí Jacob nació de nuevo. Nació del Espíritu. ¿Y qué hay cuando un niño nace? Hay que darle un nombre nuevo y le dice, ya ahora no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel es el que lucha con Dios y vence. Y ahí Jacob dice que bendijo y también el ángel le bendijo. Y Jacob llamó aquel nombre de aquel lugar Peniel. Ahí él vio a Dios cara a cara y dice que y fue librada mi alma. Tal vez tu alma ahorita está sostenida, sujetada a cosas que nos destruyen, pensamientos, hábitos, relaciones. ¿Quieres ver a Dios cara a cara y poder decir, ahí fue librada mi alma? Jesús nos dice en San Mateo 26, 24, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jacob veló y oró toda esa noche, angustiado, pero dice que fue librada su alma cuando vio a Dios cara a cara, cuando vio a Jesús cara a cara. ¿Cómo venció Jacob a este poderoso varón? Oseas 12:4 dice, lloró y le rogó, oró, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. Ora, querido, ora. La oración une a lo débil de nosotros con lo omnipotente de Dios, con su fortaleza, lo humano con lo divino, la tierra con el cielo. Eleva al hombre al trono de Dios, mueve el brazo poderoso del omnipotente. Esa es la oración. Esos son los baluartes. Pero ¿y qué de esta fortaleza? No te preocupes, ya estamos terminando. Dios quiere resolver el problema grande en tu vida, en mi vida. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Respondiendo a la pregunta, ¿es Dios fiable? Dios quiere que vivamos de tal modo que podamos no nada más decirlo porque está escrito en la Biblia, sino con nuestro testimonio decir, Dios es fiable y para siempre es su misericordia. Dios quiere que lo dejes ser tu fortaleza. Él quiere ser tu fortaleza en mayúscula, querido. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:24. Dios quiere que tú y yo nos alabemos conociéndole. En otras palabras, que lo pongamos en primer lugar como nuestra fortaleza. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, el primero y el último, el alfa y la omega, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay fortaleza válida. Todas tiemblan y se caen, se desboronan, se deshacen, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. ¿Quién dijo que iba a ir a buscar sus ovejas? Él mismo, Jehová el Señor. Dice que las va a reconocer. ¿Quién es Jehová? Jehová es Jesús, querido. Otra vez, no hay tiempo, el tiempo no me da, discúlpame, pero créeme, busca en la Biblia, escudriña y vas a ver que Jehová es Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová dijo que él iba a ir a buscar sus ovejas y que las iban a reconocer. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, que oyen mi voz. Juan 10:14.
Jehová es mi pastor, dice el salmista. Jesús es mi buen pastor, decimos nosotros. Jehová es Jesús. ¿Oyes la voz de Jesús? ¿Lo sigues? Él te ha dicho que ames, que seas paciente, que cuides, que des, que enseñes, que ayudes, que dejes lo del mundo, que dejes tu amargura, que dejes el robo, que dejes los labios mentirosos, que te apartes del adulterio. Es que el evangelio es práctico, queridos. No podemos separarlo en algo teológico, teórico y algo práctico. Tenemos que vivirlo. Y Él quiere, Él vibra por nosotros, por ti, por mí, para que lo vivamos. ¿Oyes su voz? Lo que Él dice y lo sigues. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por eso estamos acá. Él nos pide que volvamos a la fortaleza. Que Él sea nuestra fortaleza. Tal vez has puesto tu confianza en lo que hoy hemos entendido que no debemos. Hay cosas buenas y está bien dedicarles tiempo y amarlas, pero a Dios hay que dedicarle más tiempo y amarlo más. Y Él nos dice en Zacarías 9:12, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Tú y yo somos prisioneros ¿de qué? De esperanza. Con Cristo estamos esperando. Estamos atados a Él, nos unimos a su yugo. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza. Zacarías 9:12. Vivamos en contacto con el Cristo vivo y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con el Dios, con que Dios nos ama y estaremos seguros. Queridos, Dios tiene baluartes y todos esos baluartes están pegados a la fortaleza grande, a la fortaleza grande. Y ese amor, el de Cristo, es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Hay otro nombre, hay otro método, hay otra manera? No, queridos, solo Cristo. Él sea nuestra fortaleza, que sea Cristo. Y usemos esos baluartes que Dios nos da, su palabra, la iglesia verdadera, la de Cristo, y la oración. La oración. Todo eso en Cristo nos da un amor tan fuerte que ni la muerte nos puede separar de Él. Si es tu deseo que Cristo sea tu fortaleza, esa fortaleza en mayúscula, ahí donde estás, levanta tu mano conmigo y vamos a orar. Padre, damos gracias por tanta ternura y cuidado, porque nos dices la verdad y nos dices, Señor, la fórmula que es Cristo, la fortaleza mayor. Ayúdanos, oh Padre, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad, a aceptarla, a abrazarla, a vivirla, a vivir en Cristo, a ser parte de tu iglesia, a comernos tu palabra, a escuchar tu voz y seguirte, Señor. Danos la bendición en esta mañana, lo suplicamos. Bendice a nuestros amigos, a nuestra familia, sobre todo a los enfermos, Señor. También a nuestros amigos que nos acompañan en las redes sociales. Queremos, Señor, que tú seas nuestro amparo y pronto auxilio en cualquier situación, en las buenas y en las no tan buenas. Cristo, sé nuestra fortaleza, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar.